Bueno, entonces tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión número 6 de el complementario implementación de sistemas de trazabilidad en las unidades pecuarias, haciendo énfasis en el manejo del software Taurus Webs. Entonces vamos a continuar con la formación. Espero que dentro del proceso lógico que vamos llevando, si alguna vez tenemos eh, que asumir la visita a una finca, hacer un respectivo informe, pues no nos olvidemos primero saber caracterizar la finca, el predio o la pradera o la ganadería. Esa caracterización implica tanto las dimensiones de la finca, así como sus respectivos bondades que tenga en cuanto a área que esté en siembra de pastos, área que esté en bosques y sobre todo la disponibilidad del recurso agua. En esa caracterización entrarían si existen otros cultivos, suelen entrar otros cultivos, así como también sus condiciones agroecológicas, altura sobre el nivel del mar, temperatura, la geoposición y sobre la pluviosidad, lo que hace referencia a milímetros de precipitación para la zona. Cuando tenemos esa caracterización, posteriormente pasamos a mirar el inventario de animales, así como también de otros elementos o insumos que encontremos en nuestras fincas. Posteriormente, y lo que vamos a tratar de aquí en adelante es los 4 capítulos que tienen que ver con aforo, lo que tiene que ver con el capítulo de nutrición, que hace referencia a los análisis bromatológicos, a los análisis foliares minerales y al respectivo análisis de huella de carbono. A través de una tecnología que es lo que tiene la bondad, el software Taurus Webs, que hace referencia a el procesamiento de imágenes con el algoritmo RGB versión 2, que hace referencia a esas siglas a red, rojo, G, green y B, blue. Entonces voy a solicitarles a uno de ustedes que nos acompañen en esta ocasión para compartir su pantalla y yo voy aquí a retirarme de la presentación. Entonces, alguien que nos comparta la pantalla para iniciar este proceso de formación. Dayana, ¿tú puedes compartir pantalla? Profe, buenas noches. No puedo compartir la pantalla porque me encuentro conectada a través del celular. Ok, vamos con Waldis. ¿Puedes compartir pantalla? Profe, si desea, yo puedo compartir. Bueno, listo, Brian. Muchas gracias.
Sería solo el permiso y comparto. Ok. Listo, ya le hice el cambio, Brian. Listo, sí, señor, ya va. Bueno, ahí estamos mirando tu respectiva pantalla. Y vamos desde tu escritorio para que llames el software. Bueno, ahí estamos mirando la pantalla y vamos al icono del software Taurus Webs. Vamos a la parte de archivo. Vamos a abrir la finca de prueba. La buscamos en la carpeta de Taurus Webs. Y ahí la abrimos y le decimos que no. Ahí estamos mirando, le decimos que no. Estamos mirando lo que hasta el momento hemos trabajado en la parte inicial de caracterización de la finca. En esta ocasión vamos a explorar los capítulos que tiene que ver con potreros. Abre el capítulo de potreros. En el capítulo de potreros me despliega una cinta donde en la parte izquierda hay un icono que dice potreros, luego hay un icono de un dron y posteriormente hay listados e informes, etcétera. Eso en el capítulo de potreros para estimar el aforo a través de esta tecnología que es el algoritmo con tecnología RGB. Posteriormente tenemos el módulo de nutrición. En el módulo de nutrición, ahí nos despliega la cinta y en el borde izquierdo tenemos el dron bromatológico. Ahí tenemos la opción del icono para hacer los análisis bromatológicos a través del procesamiento de imágenes con esa tecnología RGB. Y también tengo la opción poco hacia la parte del dron minerales. Tengo allí la opción para lo que es el análisis foliar del dron minerales. Ese sería hasta allí. Ya miraríamos lo que es para aforos en la opción potreros, para la opción de análisis bromatológico y para minerales en la opción nutrición. Y en el ambiente, miremos la opción ambiente, el capítulo ambiente, dale clic, allí nos despliega la cinta y tengo el dron de captación de CO2. Esto para la determinación de la huella de carbono que estemos generando con nuestra explotación pecuaria, tanto para bovinos como para ovinos y cabras,
que nos permite hacer la respectiva estimación y el cálculo de cuál es nuestro impacto ambiental en cuanto a huella de carbono. Entonces, para activar estas funciones se requieren las imágenes que se haya tomado con un dron de a una distancia de entre 50 y 100 metros de altura y con una resolución de 12K, que quiere decir 12.000 megapíxeles. Entonces, en esto tenemos que ser específicos. ¿Por qué? Porque a veces quienes vuelan los drones, para bajar un poco el uso de la memoria, lo hacen usualmente entre 2K y 4K. Eso quiere decir que la capacidad de resolución de la imagen, prácticamente para realizarlo con el software, quedaría pues muy limitada, y cuando la recomendación es que tiene que estar en 12K o por encima de 12K, de 12 megapíxeles. Entonces, em, pues el proceso es sencillo. Lo que requiere es que tengamos las respectivas imágenes. Tú tienes, les voy a pasar a el WhatsApp a las imágenes que ya en alguna vez hemos Profe, trabajado. Sí, señor. nosotros tenemos imágenes del CBA, imágenes del potrero, de los potreros del CBA del Sena, en Mosquera. Ya, entonces compártelas, las puedes compartir aquí al chat o al grupo WhatsApp para que las tengan los otros compañeros también. Sí, señor, sí las puedo compartir. Bueno, ok, entonces vamos a Y esperar compártanos al WhatsApp. que nos comparta las imágenes y las descargamos para hacer el proceso entre todos los compañeros. Es mejor al WhatsApp, Brian. Nos queda mejor. Sí, profe, ya voy a enviárselas allá al WhatsApp en el grupo. Listo, gracias, Brian. Bueno, entonces mientras Brian nos comparte las imágenes que vamos a procesar, así en términos de lo que yo recuerdo sobre esta tecnología, el doctor Ospina nos hablaba de que hace referencia a lo que se llama una química seca versus la otra forma, digámosle la clásica, de hacer análisis bromatológicos y análisis minerales, que se considera como una química húmeda. Entonces, esa es una este tipo de tecnología, como lo decía Wilson en algún momento, causa resistencia dentro de los
compañeros profesionales que conocen el sistema clásico y que quizá a veces no logramos comprender cómo procesando una imagen fotográfica podamos obtener la respectiva información de su composición química. Esa es el que es la incertidumbre que quienes conocen los métodos clásicos se resisten en algún momento a aceptar este tipo de tecnología. Entonces, ahora miramos, yo encontré algo de información al respecto explicando esta tecnología. Listo, entonces Brian ya nos ha compartido las imágenes fotográficas que las tenemos en WhatsApp. Les recomiendo a todos descargarlas en una carpeta en el escritorio o donde ustedes recuerden dónde las van a colocar para que ahora el software las va a solicitar para hacer los respectivos procesos. Entonces ya podemos compartir. Aquí estamos con Brian y vamos con la primera imagen desde Potreros. Ya le vamos a activar ahí el icono de aforo. Cuando le activamos el icono de aforo, inmediatamente ya nos está solicitando la imagen. Entonces, donde toma cualquier imagen. Ahí está el algoritmo, está procesando la respectiva imagen. Y allí estoy pues revisando el proceso que hizo el respectivo algoritmo. Entonces, tú le puedes dar control más para incrementar un poco la información que miramos ahí en tu computador. Tienes que hacer control, aplicas control y más. Sostienes control y le das más para hacer zoom. No, profe, no. ¿No le permite? Señor. Bueno, a ver, entonces volvamos a la imagen. Bueno, a mirar acá. Bueno, entonces, ¿qué estamos mirando aquí en esta imagen que está procesando Brian? Dice arriba, dice gráfica de cálculo aforo algorítmico 2A RGB versión 2. Eso quiere decir que hubo una versión 1, estamos en la versión 2 y en algún momento vendrá la versión 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces ahí tengo las opciones arriba que me dice aforo digital y me da en unidades de medida aforo en kilogramos por metro cuadrado. Allí tengo un aforo de 0,58 kilogramos. ¿Me confirmas, Brian? Acá a poco miro el número. Sí, señor. 0,48. Entonces vuelve a colocarnos la imagen. 0,48 kilogramos de, no estamos mirando la 0,58, 0,58. 0,58, ¿no? 580 gramos, ¿no? Sería, profe. Sí, sería 580 gramos de ese pasto. ¿Me confirmas qué pasto es? ¿Kikuyo o
raigrases o qué tipo de pasto, ¿no te acuerdas? No, ahí en el CBA domina el quicuyo, ¿no? Bueno, Sí, señor, solo Kikuyo, señor. déjanos la imagen nuevamente. Brian, compártenos la imagen que estás procesando. Listo. Energía neta de lactancia. Esa energía neta de lactancia ya viene dada en megajulios y dice que inicio base 3.9. Esto es energía neta de lactancia y está dada en las unidades de medida megajulios. Por defecto, siempre el software nos coloca la materia seca en porcentaje, que está en el 18%, que hace referencia como a un promedio de todas los muestreos que se tiene y que se estima en un 18%. Si ya nosotros, siendo como más específicos, más meticulosos, en este tipo de información y nos damos a la tarea de revisar cuánto es la materia seca en horas de la mañana de un pasto o al mediodía o en la tarde y hacemos los respectivos muestreos y nos damos la tarea de determinarla y encontramos un valor, lo podemos colocar allí. Y el otro que hace referencia dice la cobertura de la pradera en porcentaje, que hace referencia a qué tan, digamos, qué tan la densidad o la imagen fotográfica nos está detectando esa pradera y creo que está en el 91%. Entonces, ese es los datos que encontramos en la parte superior. Me habla de un punto prepastoreo. Luego tengo la opción foto, que es la opción que en el momento estamos mirando y tengo la opción guardar, la opción analizar y tengo la opción de espectrográfico. Allí en la parte inferior ya tengo diferentes niveles de producción y según donde yo vaya palomeando, el software me va a ir identificando dónde están esas áreas, dónde están esas áreas, dónde están esas unidades de medida que es en producción de biomasa de ese forraje. Entonces vamos a colocarle, vamos a palomear ahí donde dice cielo. Lo vamos a ir clic ahí donde dice cielo, abajo, ajá, en el cuadrito, en el letrero no, en el cuadrito, ahí donde está eso, dale clic y mire que allí me quitó donde estaba detectaba ese tipo de información. Bajemos y miremos dónde hay a ver, en el último, menor de 1.8 de kilogramos de forraje por metro cuadrado. Le damos clic, desmarcamos ahí ese. No nos dio ningún cambio. Siga hacia arriba desmarcando. Entonces, allí yo, siguiente. Siguiente. Ujú. Sigue desmarcándolos todos. Bueno, entonces allí lo que me está diciendo es, de acuerdo a donde yo vaya desmarcando,
dónde se encuentran esas concentraciones o esa producción de kilogramos de forraje verde de acuerdo a la fotografía. Ese sería esa opción. Vamos a retirarnos de Aforo y vamos a procesar esa misma imagen, pero la vamos a procesar en análisis bromatológico. Entonces nos vamos al módulo. Espérate un segundito. Todavía no vayas para allá. Ajá. Entonces nos vamos al módulo nutrición. Allí ya estamos en el módulo nutrición. Ahí nos despliega la cinta. Y en la cinta de módulo nutrición vamos a la opción bromatológico. Entonces le damos clic en el icono del dron bromatológico. Cuando le dimos clic allí, él ya nos está pidiendo la fotografía que vamos a procesar. Entonces, nuevamente, Brian nos va a procesar la fotografía. Profe, una recomendación ahí. Sí, Digamos, y para todos, no sé si de pronto ya lo saben, pero es bueno cuando no aparece la foto, colocar asterisco, punto asterisco, eh, porque a algunos no nos aparecen las fotos, digamos así como las tiene Brian, que las estamos mirando en este momento, pero hay fotos que se ocultan, entonces con asterisco, punto asterisco, uno ve las fotos. así es, Wilson. Usualmente las que descargamos de WhatsApp, cuando nosotros llamamos desde el software a la fotografía en la carpeta donde supuestamente la guardamos, lo que dice Wilson es así, suele estar oculta y con la opción asterisco, punto asterisco, el- nuevamente aparecen las fotografías. Bueno, aquí tenemos la opción del bromatológico digital. Allí nos está diciendo que esa fotografía en conjunto tiene una proteína de 9,68%, una energía neta de lactancia en megajulios de 4,25, una energía neta de lactancia en megacalorías de 1,02, creo. El porcentaje de fibra detergente neutra está en el 62,23% y el porcentaje de fibra detergente ácida está en el 34,69%. Y también hacia abajo, mostrando la proteína, tiene las diferentes opciones que es de identificar dónde está la pradera escasa en proteína y donde hay una concentración media de proteína y donde hay una buena concentración de proteína dentro de la pradera o dentro de lo que está fotografiado en la imagen. Entonces, vamos a mirar dónde está bajito de proteína. Palomé desde las tres penúltimas, el 9%, el 7% y el 4%. Desmarque esas. Y el 9%. Entonces mire que gran cantidad de la pradera está todavía, me imagino que debe estar en recuperación, está con muy poquita proteína porque se considera que de un 9% hacia abajo pues es una 9,74, es muy poquita proteína para los animales.
Usualmente ese tipo de concentración ocurre en aquellas praderas de ganado en clima cálido, ya sean las braquiarias, bueno, etcétera. Volvemos a colocarle ahí palomiemos ahí nuevamente para que nos recupere la información. Y ahora vamos a mirar dónde hay una buena concentración de la respectiva proteína según esta imagen y dele clic en el 18 y en el 20%. Clic en el 18 y en el 20%. Entonces, mire que esos son los sectores donde hay, digamos, un nivel de proteína bueno, aceptable. Volvemos a colocarle allí, le recuperamos la información. Y ahora, démosle fotografía, foto. Bueno, entonces dándole clic en la foto, ahí tengo a mano derecha la imagen digital y a mano izquierda la imagen algorítmica del 2A RGB versión 2. Hagamos el mismo proceso con minerales. Vamos a la opción Drone Minerales, donde está el icono. No, todavía no lo coloques para que miren el proceso. Entonces vamos a la opción Minerales dentro del capítulo de Nutrición y vamos al Drone Minerales. Cuando yo aplico allí, ya estoy solicitando la imagen que voy a procesar. Ahora sí vaya a las imágenes que tiene y que se van a procesar. Bueno, entonces, allí está procesando la imagen como tal. Ahora, en esta opción de minerales, el software nos analiza prácticamente 10 minerales. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay unos unidades de medida. Si usted se mueve por encima del potasio, muévase por encima del potasio con el cursor. Le va a dar la unidad de medida. Púntale por ahí por el potasio, más arriba. Más arriba, entre el potasio y la respectiva, eso. Ahora sí, muévelo ahí, mueve ese cursor hasta que salga un porcentaje. Sale una opción de, muévelo un poquito más a la izquierda, un poquito a la derecha. Bueno, allí. Mire que allí me dio la unidad de medida. Esa unidad de medida, ojo con eso, porque el potasio está dado en porcentaje. En este caso creo que está en 1.93%. Baja hacia el fósforo, más abajo.
hacia el fósforo, hacia la P. Bueno, allí también está en porcentaje, baja más al magnesio. Baja a magnesio, también está en porcentaje. Ahora si baja a calcio, baja a calcio, está en porcentaje y baja a cobre, al Cu. Baja cobre. Ese cobre ya no está dado en porcentajes. Ese ya la unidad de medida está dada en miligramos por kilogramo. Lo mismo pasa con el hierro. Vaya a hierro. Revísale ahí. Eso. Mira, aquí hierro está en miligramos por kilogramo. Así hasta el boro. Y en el azufre vuelve y nos presenta la unidad de medida en porcentaje. El zinc también está en miligramos por kilogramo. Ese es el boro. Y el azufre, colócalo. Y mira que ahí está dado en porcentaje. Entonces, los valores altos que aparecen en el foliar mineral digital usualmente están dados en miligramos por kilogramo. Y los otros valores que aparecen como bajos, lo que están es dados en porcentaje. Entonces allí tengo yo potasio, fósforo, magnesio, calcio, cobre, hierro, zinc, magnesio, boro y azufre. Démosle la opción en foto. Clic en foto. Y en foto me está haciendo también la comparación entre la imagen digital y la imagen algorítmica. Listo. Vamos para la opción de ambiente y miramos lo que es huella de carbono. La opción ambiente. Entonces, en la opción ambiente también nos aparece el icono de captación de CO2. Si yo le doy clic, dale clic ahí en captación de CO2. Y también me empieza a solicitar la imagen que quiero procesar. Ahí está Brian ya dándole la orden a la imagen que va a procesar. Y tengo yo la siguiente información. Dice captación de CO2 digital y me dice que hay una captación de kilogramos de CO2 por metro cuadrado en el análisis de esa imagen de 0.193 kilogramos, que equivaldría a 193 gramos de CO2 por metro cuadrado que está captando esa pradera según el análisis de la imagen que está haciendo el algoritmo. Energía neta en megajulios de 3.9 y luego tengo una opción que dice punto postpastoreo y otra de la opción que es fotografía. Y aquí también puedo yo, de acuerdo a mi interés, mirar dónde hay una mayor o menor captación de CO2. Entonces, palomeando o desmarcando o marcando esas opciones de inferiores que me hablan de captación de
kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Démosle clic en foto. Clic en foto. Bueno, entonces ahí yo tengo tanto la fotografía digital como la fotografía algorítmica del análisis. En este caso ya es para captación de CO2 digital, kilogramos de CO2 por metro cuadrado. 193 gramos que está captando según el análisis de imagen que le está haciendo este algoritmo. Bueno, eso como para ir indicándoles, porque esta es la fortaleza del software que tiene, mediante ese algoritmo que lo menciona ahí arriba, dice gráfica de cálculo de huella de carbono algorítmico 2ARGB versión 2. Bueno, como suele haber bastante todavía controversia de esta tecnología, en los resultados que se mencionan de investigaciones y comparaciones entre la química seca, que sería este tipo de procesamiento de imágenes, y la química húmeda, que es el método clásico que en algún momento conocemos o todavía se hacen en los laboratorios, se habla de similitud e incluso de muchísimos mejor confiabilidad de los resultados de los respectivos análisis cuando se desarrolla con esta tecnología. Bueno, dejamos de un momentico, Brian, por ahora. Perdón, profe, no lo escuché. Ok. Entonces, yo me puse a buscar qué era tanto esta tecnología, quién me podía dar una explicación, pues em, para hacer un poco más, porque es en lo que nosotros tenemos que ir ahondando respecto a esta tecnología. Ahorita les voy a compartir un video que me acuerdo que cuando nos hacían la exposición de esta tecnología, el doctor Ospina siempre nos hablaba de las redes neuronales. Entonces, voy aquí a compartirles el video. Lo voy a subir. Lo voy a subir a el chat lo voy a subir aquí al chat. En el chat de... Bueno, aquí yo creo que ya lo voy a... Te voy a compartir. Bueno,
Entonces, de aquí, ¿me confirman si se escucha el sonido? Sí, sí se escucha. Ok, como la vez pasada no logré configurar el sonido, entonces esta vez ya solucionamos ese inconveniente. Profe, Ahí no se está escuchando. Profe, buenas noches. No se escucha nada. Con este, ahí se está escuchando. No, señor. Yo no sé si conectándole en manos libres. Al rato ya lo tenía configurado. Voy nuevamente por aquí. Ahí sí. No, profe. No se escucha nada ahorita. Mm, Nada que se escucha. No, señor. No, señor. Ah, ya, listo, ya. Ya sé lo que pasa. Es que aquí hay que darle, o ustedes que están mirando allá, que voy a compartir. Voy a compartir y en lo que voy a compartir, ojo aquí, dice incluir sonido del equipo. Debo activar este de aquí y ya... ¿ahí me confirma? Sí, ya está con sonido. No, señor. profe, Entonces, diga. no se miran en la pantalla. No sé si es mi internet o...
¿O qué es lo que pasa? Porque no está presentando nada y tampoco escucho nada, lo escucho a momentos a usted. Sí, sí, solamente se escucha. Lo escucho cortado, por momentos lo escucho como que se queda callado un momento y otra vez lo vuelvo a escuchar por momentos y la pantalla igual se me queda, se me pega, profe, y no se escucha nada. Ah, mira, Pero ese es el internet suyo, Juan Carlos. Es el internet suyo. vamos a retomar el ejercicio. Entonces estoy aquí para compartir. Las redes neuronales son la base de toda la inteligencia artificial. No realmente la base completa, porque hay muchas otras técnicas, como las cadenas de Markov, entre otras, los algoritmos bayesianos. Ahí Pero las redes hay neuronales es como la sonido. forma en la que muchos Sí, señor, creemos ahora que sí hay vamos a tener sonido. inteligencia artificial de verdad, que vamos a tener machine learning de verdad. Hoy les voy a enseñar cómo funciona de la manera más básica la estructura de datos algorítmica de una red neuronal. Esto se va a poner un poco difícil, pero esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo en Platzi que lo llamamos Fundamentos de Ingeniería de Software. Es un curso donde les enseñamos cómo funciona todo en la ingeniería. Ustedes no tienen por qué pensar que nuestras máquinas son cajas negras que no podemos entender. Claro que sí. Fueron personas los que construyeron todo esto. Ustedes pueden entender cómo funciona una pantalla, cómo funcionan los píxeles, cómo funcionan los formatos de archivo, cómo funciona Internet, cómo funcionan los procesadores, cómo funcionan los celulares, cómo funcionan los sistemas operativos, la seguridad informática, todo es posible entenderlo. Y ese es el objetivo de este curso, explicarles a ustedes cuáles son las razones por las que tomamos las decisiones que tomamos. ¿Por qué en Internet escribimos www? ¿Por qué las IPs tienen 4 números? ¿Por qué la inteligencia artificial está basada en redes neuronales? ¿Por qué el algoritmo de compresión .zip funciona? ¿Y cómo funciona? Todo eso lo van a aprender en platzi.com/fundamentos y mucho más. Así que como parte de ese curso, hablemos de redes neuronales. Y aquí quiero darles una advertencia. Esto es muy difícil. Esto puede ser difícil para algunos. Mi sugerencia para ustedes es sencilla. Si algo de lo que yo voy a decir a continuación no lo entienden o no les suena para nada, mi consejo es que simplemente esperen y dejen que el video continúe. De pronto lo van a poder aprender a futuro. No se frustren. Aprender de redes neuronales es muy frustrante. Y esto es en general un consejo para todo lo que tiene que ver con computación. Es fácil sentirse frustrado por cosas que son nuevas y complejas. No se frustren. Manejen las expectativas y la frustración. Esto es difícil. Ustedes tienen razón de sentirse mal por no entender algunas cosas. Simplemente asimílenlo y déjenlo pasar. Van a ver que funciona. Esto es una red neuronal. Las redes neuronales funcionan exactamente igual como funcionan las neuronas en nuestro cerebro a nivel conceptual. El cerebro humano tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, que serían estas bolitas verdes que ustedes ven ahí. Entonces, cómo funciona una neurona es que tiene conexiones, sinapsis. Y la neurona recibe una señal eléctrica y con esa señal eléctrica decide qué hacer. La dispara más fuerte o más lento. Y una combinación de todas estas es las que crean el conocimiento. ¿Cómo funciona ese conocimiento? Ustedes reciben inputs. En el cuerpo humano, ¿cuáles son los inputs? Nuestros sentidos. Los ojos, el olfato, los oídos, el tacto, etc. Se me olvidó uno y no me acuerdo cuál es. Así es como funcionan los inputs en los seres humanos. En las máquinas, los inputs son simplemente datos que le pasamos por memoria RAM a un algoritmo. Cómo funciona es que ustedes le dan una serie de datos a la red neuronal y la entrenan. Es decir, la red neuronal le dicen, con estos datos, este es el resultado. Les puedo dar un ejemplo. Hay un ejemplo muy popular cuando ustedes están aprendiendo de redes neuronales y es el ejemplo de un estudiante que tiene que estudiar para exámenes. Entonces el estudiante empieza a anotar datos y empieza a anotar. En el día que yo tenía el examen, estudié 4 horas y dormí 6 horas y este fue el resultado de mi examen. Y en este día estudié 2 horas y dormí 8 horas y este fue el resultado. Entonces empiezan a combinar dos datos que no necesariamente se siente como si tuvieran una correlación. La cantidad de horas de nota que obtuvieron en el examen. La teoría es que una red neuronal que es entrenada con estos datos puede generarme
una aproximación de en cuánto va a quedar mi examen a partir de esos dos datos. O sea, si yo le doy, oiga, voy a estudiar 8 horas y dormir 8 horas, ¡pum!, me va a salir mi nota en el examen de acuerdo a la red neuronal. Por otro lado, ustedes van a decir, pero esto parece estadística, esto no es tanto inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial realmente es difícil explicarla como un concepto completo. Para el final de esta charla, ustedes van a entender la base de cómo funciona un automóvil que se conduce solo. Y van a notar que es una combinación de algoritmos estadísticos, algoritmos de procesamiento de imágenes, algoritmos súper sencillos de sí o no y redes neuronales. ¿Cómo funcionan las redes neuronales? De esta manera. Ustedes le meten estos datos, ¿no? Las horas de sueño, de nuevo, este es un ejemplo súper popular, lo encuentran en muchos tutoriales, y las horas de estudio. Y luego hay unas capas misteriosas que mueven esos datos y generan un resultado. Cómo funciona internamente, y aquí es donde la cosa se pone súper funky, tranquilos, va a estar bien. Cómo funciona es así. Yo sé. Tómense un segundo. Tómense un segundo. Listos, expliquemos. Nosotros sabemos algunas cosas. Sabemos cuáles son los datos de entrada y le damos a los nodos esos datos. Y los nodos, las redes neuronales no hacen operaciones matemáticas, no hacen promedios, no hacen aproximaciones, no hacen regresiones de la manera natural. Las redes neuronales lo que hacen, aquí en este caso que estamos viendo en particular, es mover los datos de para arriba o para abajo, como entre 0 y 100, con diferentes funciones. Y luego intentan ver si se acercan al resultado original. Y si no, lo vuelven a intentar, muchas veces en paralelo. Es básicamente tirarle datos y que un pequeño microprocesador, una pequeña función realmente, esas son nuestras neuronas, los cambian de muchas maneras. Y las que no funcionan simplemente se apagan. Esas neuronas no funcionan. Y las que sí funcionan son las que se prenden y tienen más rango de algo que internamente ellos le llaman, acá ustedes lo van a ver como bias, que es como el sesgo o la probabilidad de que sea de verdad o no. Cuando uno expresa esta vaina matemáticamente, uno se va aún más al carajo. Esta es la forma matemática de expresarlo. Y puede parecer muy difícil. Cuando yo estaba estudiando para darles esta clase, me pareció súper difícil porque a mí se me había olvidado mucho de las matemáticas que yo aprendí en la universidad al respecto de este tema. Pero realmente no es tan difícil. Miren cómo funciona. Ustedes toman los datos, horas de sueño y horas de estudio, y los suman. Hay una sumatoria de esos datos. Pero esos datos los multiplican por el peso que tienen los datos. Ustedes pueden decirle, yo creo que el estudio es más importante que el sueño. Entonces pueden darle más peso al estudio que al sueño. Y luego los pasan por una función de activación. La función de activación es la cosa más extraña de la inteligencia artificial. Si ven que dice Activation Functions y existen tres opciones ahí. Una que se llama función de pasos, que es básicamente ponerla en 1 o en 0, como si fuera un sistema digital. Tenemos una función que se llama función de signos, que la ponen en -1, 0 o 1, los datos. Entonces tenemos 3 pasos. Y tenemos una función especial que nos pasa por algo que se llama un gradiente, que nos pasa por todos los posibles números, que va desde 0 a 1 en una curva. Esa se llama la función sigmoide. Si en este punto se les estalló el cerebro, es normal. Hablemos de la función sigmoide. Tranquilos. Yo sé, esto es difícil. ¿Por qué creen que les pagan tanto a los ingenieros que saben inteligencia artificial? ¿Listo? Listo. Bien. Para explicar la función sigmoide, vengo aquí, a esta luz blanca donde me veo fantasmagórico. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es la función sigmoide? La función sigmoide que ustedes ven acá es muy fácil. Si ustedes le pasan un 5, 5 por 0, 0. 5 por 0.1, como 1. Va de todos los números de 0 a 5. Eso es lo único que está haciendo, pasar por todos los números de 0 a 5, para que las neuronas tengan muchas opciones y en diferentes lugares activa diferentes puntos del sigmoide. De esa manera, las neuronas prueban cada uno de los datos y los comparan con su base de datos de entrenamiento. Eso es lo que hace una neurona, probar muchos datos y tratar de ver qué tan cercana se parece a sus datos de entrenamiento. Y los que funcionan, esa estructura, esa neurona final, esa es básicamente un aprendizaje. Estas son las neuronas que funcionaron para mi set de entrenamiento. Por ende, ahora que yo le pase más datos, esas son las neuronas que se van a activar y me van a dar un dato. Es decir, esta función sigmoide prueba como todas las probabilidades posibles. Realmente hay muchos tipos de redes neuronales. Hay redes recurrentes, hay redes simétricas, hay simplemente una sola neurona.
Normalmente la más común es la que está aquí en el centro, que se llama Feed Forward Network, que es básicamente uno le empuja los datos y salen del otro lado. Pero resulta que las redes neuronales pueden aprender de sus errores y eso lo llaman backpropagation, que es que las redes neuronales saben cuando la cagan, saben cuando cometen un error, porque tienen los datos de prueba. Una red neuronal entonces es una serie de neuronas que multiplican los números en un punto diferente de la sigmoide, en un punto diferente de esa curvita que nosotros vimos. Los números que salgan erróneos, simplemente esas neuronas se apagan o se usan para otra cosa, en el caso de nuestros cerebros. Y los números que salgan correctos, esa estructura neuronal queda como, esta es la forma de solucionar ese problema. Entonces nosotros en nuestros cerebros tenemos estructuras de redes neuronales así para hablar, por ejemplo. Entonces sabemos que así funciona el habla. Por eso cuando tenemos un accidente y se nos olvida caminar, nos toca volver a aprender a caminar como si nos hubiéramos olvidado desde cero, porque tenemos que volver a reconstruir esa estructura neuronal. Y esto lo podemos expresar matemáticamente acá. Se pone difícil. Hasta este punto no tienen que preocuparse. Esto es más o menos, esta es la mitad, por cierto, de un afiche muy cool que se llama una casi completa gráfica de todas las redes neuronales que existen. Miren, perceptrón es la primera. Un perceptrón es la red más básica. De una serie de inputs, ustedes hacen un cálculo. Luego tenemos feedforward, que es colocarle varias capas. Feedforward es una serie de inputs, múltiples neuronas hacen cálculos y sale el final. Y hay muchas otras. Hay una muy cool que se llama Markov Chain o cadenas de Markov. Las cadenas de Markov es cómo funcionan la autopredicción del teclado. Las cadenas de Markov es básicamente esto. Si esta persona múltiples veces ha hecho esto, lo más probable es que lo vaya a hacer más veces. Entonces, si ustedes siempre que dicen hola bebé. Entonces, cuando ustedes escriban hola, el primer resultado va a ser bebé. ¿Listos? Eso es cómo funciona una cadena de Markov. Y hay una estructura matemática de cómo funcionan ilustrada acá. Esto es básicamente el punto más alto de una clase que normalmente uno ve en la universidad que se llama estructuras de datos, junto con otra clase que se llama álgebra lineal. Es el punto más alto, la inteligencia artificial. Se pone súper funky a medida que uno avanza. Si nosotros, por ejemplo, vamos a cómo funciona un automóvil que se conduce solo, los automóviles que se conducen solos son una combinación de algoritmos de inteligencia artificial con algoritmos que no tienen nada que ver con inteligencia artificial. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta es cómo detectan que un semáforo está en rojo, en verde o en amarillo. Ustedes saben, como humanos, que las bolitas de colores, cuando están en una cajita negra, son un semáforo, ¿cierto? Y pueden estar en una cajita amarilla. Lo importante es que yo tenga un color rojo y un color amarillo y un color verde. Pero a veces no hay amarillo, solamente hay verde y rojo. Lo importante es que yo lo recuerde. Y normalmente las ciudades, para reforzar que hay un semáforo, colocan en varios lugares semáforos. No es que haya solamente una luz, hay muchas luces. Pero si el pueblito es un pueblo chiquito en una ciudad grande, de pronto solamente hay una luz roja, hay una luz verde. ¿Cómo le hace un computador para entender esto? Hay un chiste muy recurrente de los inversionistas de Venture Capital en Silicon Valley, los inversionistas que invierten en startups, que hablan de que todas las startups dicen que tienen inteligencia artificial y machine learning, cuando lo que realmente tienen es una cadena de condicionales, un montón de ifs. Eso es el ejemplo de cómo funciona una red neuronal de cómo capturar un semáforo. Muchas de ellas no son redes neuronales, no es machine learning, no es inteligencia artificial. Lo que es un algoritmo que captura la cámara en el frente del carro, porque obviamente los automóviles que se conducen solos necesitan cámaras. Capturan la cámara y luego empiezan a colocarle filtros para solamente resaltar los colores brillantes, rojo, verde y amarillo. Y buscan entre la imagen un patrón de cajita donde hayan círculos de esos colores muy brillantes. Cuando los encuentran, crean esto que está acá. ¿Ven? Esto que está acá, ¿ven que tiene rojo? Eso lo crean internamente. Crean el cuadrito y lo acercan. Entonces depende de la resolución de la cámara, que es básicamente tiene que ser similar a la resolución de nuestros ojos o muy superior, etcétera. Pero sí que se pueden usar redes neuronales para hacer análisis de patrones en imágenes. La forma de hacerlo es así. La forma de hacerlo es que ustedes agarran una foto y le mandan la foto a una red neuronal. Y aquí esto se pone impresionante. ¿Se acuerdan cómo las redes neuronales tienen que funcionar con inputs? Imaginen que cada input fuera cada píxel de esta foto. Esa es la razón por la que las redes neuronales necesitan tanto poder de computación. La razón por la que hay una explosión de machine learning en nuestra humanidad últimamente y que ahora tenemos automóviles que se conducen solos y Google Home y Alexa y computadoras que entienden nuestra voz,
No es porque hayamos descubierto matemática nueva, lamentablemente. Sí se han descubierto ciertas cosas, pero la razón número uno es por la que tenemos Google Cloud, Amazon Web Services, Azure, porque tenemos estas máquinas y porque hemos desarrollado procesadores paralelos. ¿Cuál es el procesador paralelo por excelencia? La tarjeta de video. Por eso Nvidia está tan metida en crear procesadores especiales para inteligencia artificial. Por eso mucha gente mina Bitcoin con GPUs. Porque pueden procesar múltiples datos en paralelo en vez de un procesador que procesa cosas grandes en serie. Básicamente lo que es una red neuronal cuando intenta detectar que este carro es un Audi A7 es que primero revisa grupos de píxeles para ver cómo se parecen. ¿Sí ven? En la primera imagen, luego se vuelve más grande e intenta revisar grupos de patrones. Y luego intenta revisar cuáles son como los frontales, cuáles se parecen a las ruedas, al logo de enfrente, etcétera. Y ¡pum! Así es como termina en Audi A7. Múltiples redes neuronales le van diciendo, esto parece ser metálico. Esto parece ser un automóvil. Este automóvil parece ser un Audi. De todos los Audis, este Audi parece ser un A7. Pero en un proceso gigantesco donde se requiere una masiva cantidad de computación para poder lograrlo. Y esa es la forma en la que una red neuronal ve, creando muchos procesos, pasándola por la función sigmoide, etc. Esto es un tema extremadamente avanzado y si a ustedes les estalló el cerebro todo lo que les dije, pero les apasiona poder entenderlo, este curso no tiene tanta matemática, pero sí les explica mucho de cómo funciona la ingeniería de software. Y los animo a todos ustedes a tomarlo. Está disponible a partir de ya y es el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software de Platzi, que encuentran en platzi.com/fundamentos. Y ahí está, disponible en este instante. Entonces, pues eso es lo más aproximado que yo he encontrado y que algo es entendible respecto a esta tecnología. ¿Por qué? Porque siempre nos encontramos con el rechazo de quienes hemos conocido la otra opción, que es la clásica, de hacer análisis de tanto bromatológicos como de foliares, así como análisis de aforos, donde en varias ocasiones, pues a mí me dicen, yo no puedo entender cómo procesando una fotografía me pueda confiar en los resultados que me está dando referente a los componentes que tiene esa pradera. Entonces, les quería como compartir, porque a veces nosotros, por nuestra formación, nos quedamos sin mayor argumento y también a veces entramos en desánimo y entramos en las respectivas dudas. Mm, bueno, ¿hasta ahí hay alguna observación al respecto? Bueno, si no hay observaciones al respecto, yo lo comparto esto porque aquí ya vemos pues personas que ya hemos transcurrido por la vida en el método clásico y también hay jóvenes y ahí hay toda una oportunidad para entender, para estudiar, para mirar las nuevas aplicaciones que tendrá esto dentro de el hacer nuestro, tanto en el sector como en otros sectores. Entonces, es como acercándonos un poco a la explicación de este tipo de tecnología que nos permite hacer estos análisis. Vamos a volver con Brian. Nos vuelves y nos compartes tu pantalla, Brian. Sí, señor, ya se la presento otra vez.
Bueno, entonces retomando los capítulos, en esta ocasión ya vamos a, dentro del orden lógico, para nosotros mirar una pradera, lo que tenemos que hacer es el respectivo aforo para determinar la capacidad de carga. Entonces vamos a ir a la opción potreros, al capítulo potreros. Y en el capítulo potreros vas a ir a la opción aforo. En aforo ya te está pidiendo la imagen que vas a procesar y colócale ahí. Entonces, ¿cómo trabaja esta opción? Le vamos a dar foto. Y tengo tanto la imagen digital como la imagen algorítmica. Bueno, aquí en esta fotografía, en esta imagen, creo que no puedo distinguir muy bien la opción porque ahí me dice y me solicita un punto prepastoreo. Un punto postpastoreo. O sea, un punto donde los animales ya hayan pasado por por el potrero. ¿Tienes otra fotografía donde podamos identificar a Brian? O, bueno, por ahora dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí y vamos a tomar como punto de postpastoreo. Hágase en la fotografía, más o menos en la parte más descolorida que tiene la imagen algorítmica y allí arrastre, arrastre esa opción. Hágale un arrastre. Eso, ahí estamos tomando una muestra y se nos activó dentro de las opciones el zoom in. Entonces, dele ahí zoom in. Esta es la forma como se calibra entonces, ahí tenemos la respectiva calibración y ahora sí vamos a volvamos nuevamente a la imagen zoom out más abajo y vamos a tomar la parte que tiene más coloración rojiza y vamos a tomar la muestra. ¿Qué haces con el cursor? Listo. Y ahí vamos a darle zoom in. Y ahí me dice que hay una producción de forraje, creo que de 1.13 kilogramos de aforo por metro cuadrado. Después de esa opción, vamos a la opción analizar. Hasta ahí, pues, me dice que hay una producción de forraje, todavía no me dice nada. Voy a la opción analizar. Le doy clic en analizar para ganado de leche. Aceptar. Ampliamos ahí ese árbol de análisis de la capacidad de carga. Mire que todo está en ceros, pero
si yo coloco el cursor dentro de alguna de esas opciones, de esas casillas, me va a pasar el dato del aforo que ya hice. Ahí ya le diste clic y ya me pasaron los datos. Puedes ampliar ese árbol de análisis, hacerlo más grande para que haya más visibilidad de la pantalla. Listo, entonces, mire que ahí donde dice aforo por metro cuadrado, tienes 1 kilo con 130 gramos de pasto por metro cuadrado. Entonces acá ya vienen otros datos que yo debo manejar y que la explicación de esto es la siguiente. Este árbol de análisis se llena de abajo hacia arriba y se lee de arriba hacia abajo. Entonces, como vamos hacia la carga de datos, baja esa barra que está ahí a mano derecho, bájala. Baja esa barra. Listo. Entonces, está viendo unos datos que me dice días de pastoreo y días de recuperación de la pradera. Colócate ahí encima de días de pastoreo, a ver, mueve el cursor en el letrero, sube ahí al letrero. En el letrero, días de pastoreo, por ahí muévete con el cursor, por encima del letrero. Eso. Dele clic ahí en días de pastoreo. Entonces, mire que cuando, como a veces no sé yo a qué hace referencia, entonces cuando le di y me moví por encima del letrero, se puso de color rojo, le doy clic y acá me explica a qué hace referencia ese parámetro. Ahí me dice la descripción, me dice los valores normales y me hace algunas otras especificaciones. Entonces, el día de pastoreo dice que es el número de días en que los animales están... ayúdame con la lectura porque no, de acá no alcanzo a leerle el que es El número de animales que están consumiendo en el potrero. debe ser número de días. El número de días en los que Ajá. los animales están consumiendo en el potrero. Entonces, ya de acuerdo al tipo de recomendación y a lo que esté desarrollando, entonces ya cada quien colocará ese dato. Usualmente, pues se recomienda que los días de pastoreo no deben superar 5 días. Coloquémosle ahí días de pastoreo 5. Días de pastoreo 5. Y vuelve y pásate por encima de la otra opción para que miremos cómo es que se activa esa explicación. Días de recuperación de la pradera, número de días en que los forrajes, bueno, ayúdame con la lectura ahí. Ahí dice que número de días en que los forrajes descansan antes de volver al pastoreo o corte. Listo, entonces, bueno, en este caso le vamos a colocar unos 35 días. 35 días. Esto es como para que pues exploremos el software, para que miremos esos respectivos parámetros e indicadores cuando tengamos alguna duda a qué hace referencia al dato que nos está pidiendo cada una de estas cajitas. Entonces, días de pastoreo más 35 días
la rotación nos debe dar a los 40 días. No nos ha tomado el valor. Dele clic en alguna de de las otras cajitas para que el dato que se corrija. Mire que ya tengo una rotación de días de 40 días y el año como tiene 365 días. Luego me lleva al número de ciclos por año, o sea que con esos días de pastoreo y con esos 35 días de recuperación de la pradera que me da 40, el número de ciclos que yo estoy, las veces que voy a pasar por el punto de pastoreo es de 9.13 en esa pradera, donde el aforo por metro cuadrado es de 1.13 kilogramos. El área de la finca puede ser el área de la finca o el área del potrero que estoy analizando. Coloquémosle ahí el área de la finca a unas 5 hectáreas. Ojo en el dato que me está solicitando, la unidad de medida. Ahí me está solicitando que sea en metros cuadrados. Entonces, si son 5 hectáreas, serían 50.000 metros cuadrados. Y le doy clic en alguna de las cajitas para que tome el dato. Arriba ya me está diciendo que hay un forraje que está en una producción al año de 515.000. Me imagino que esos son kilogramos por metro cuadrado. Y la disponibilidad es de 515.845 de forraje por metro cuadrado. Súbelo más, listo. Entonces, por ese lado llené los datos de la pradera. Y en el otro ramal de información, ahí voy a llenar los datos de los animales que están en la pradera pastoreando. Entonces, peso de los animales, de acuerdo a lo que yo haya pesado, le vamos a colocar 500 kilos, una vaca, bueno, colocarle 550 kilos. 550 kilos, listo. Producción animal en litros, la producción que esté en la que estén, el nivel de producción en la que estén estos animales. Entonces, ahí le vamos a colocar una producción de unos 20 litros. ¿De cuántos litros, profe? No escuché, perdón. Colócale 20 litros. Producción animal en litros, 20. Y el porcentaje de materia seca del pasto usualmente siempre lo manifiesta del 18%. Ahí le colocas 18. Y la capacidad de carga está muy relacionada con el porcentaje de suplementación. Si nosotros no hacemos suplementación, pues tenemos nomás la que es la capacidad de carga con el respectivo base forrajera que tengamos en la pradera. Pero si hacemos una suplementación, ahora miramos y nos va a incrementar esa capacidad de carga. Entonces, démosle clic en alguna de las cajitas para que nos tomen los datos. Subamos un poco. En la barra derecha, subámosla. Bueno, entonces, esa capacidad de carga me dice que es de 15.75.
unidades gran ganado en esas 5 hectáreas. En esas 5 hectáreas. Ahora, después en el ejercicio que hagamos sobre bromatológico y balance, ahí ya miramos cómo podemos calcular el porcentaje de suplementación. Bueno, cuando ya vamos tocando estos temas, quienes poco hemos lidiado con la parte de nutrición y con la parte de alimentación, ya se nos empieza a colocar como complicado. Quiero resaltarles y decirles a los participantes que usualmente ese tipo ya de análisis es el trabajo, o quienes están más pueden lidiar con ese tipo de proceso de datos y recomendaciones, son los zootecnistas, que dedican casi toda su carrera a este tipo de información, de tal manera que los que están todavía en un grado de técnico, tecnólogo, no miran a profundidad ese tipo de información, y no es para que se asusten o dejen de molestar con este software. Al contrario, hay que apropiarlo más en primer lugar, y en segundo lugar, esto lo hacemos para que cada quien nos demos cuenta qué es lo que estamos haciendo, o por lo menos tener una buena idea de qué es lo que estamos haciendo cuando trabajamos con este software. Socializar lo más que podamos dentro de nuestro entendimiento, compartirlo para que tengan más fundamentos y lógicamente la mayor motivación para, mm, para hacerse a esta tecnología. Entonces, aquí tengo yo esa capacidad de carga de 15.75. Vamos a ver cómo cambia esa capacidad de carga cuando hago una suplementación, y voy a colocarle abajo, donde no colocamos nada de suplementación, que estoy suplementando el 10%. ¿Qué quiere decir el 10%? El 10% quiere decir que sobre el consumo total de la materia seca que requieren los animales, yo estoy de esa materia seca, ese 10% es el que estoy suplementando. Por ejemplo, si el consumo de materia seca para un animal de ese nivel de producción y de ese peso es de 15% de kilogramos de materia seca, el 10% sería 1,5 kilos. Entonces, usualmente se hace esa respectiva proporción para sacar ese 10%. Cuando dele clic en alguna de esas casillas, ya me incrementó la capacidad de carga. Bueno, ahora ese 10% súbalo al 20%, por ejemplo. Ahora le estoy subiendo al 20%, dele clic en alguna de las casillas para que me tome el dato. Y mire que subió esa capacidad de carga a 19.69 en las 5 hectáreas. Entonces, esas son como cómo trabaja esta opción, que es el aforo digital, que se recomienda que se lo esté haciendo estos aforos una vez por semana, donde uno puede subir o hacerle el seguimiento a la evolución de la pradera. Pues manifestarle, como ustedes lo han vivido, que el hacer el aforo en 1 hectárea, más o menos a uno se le iría
por lo menos tendría que hacer mínimo unas 10 a unos 30 muestreos, 10 a 20 muestreos, como para tener una opción objetiva del cálculo de esa biomasa de esa pradera. Uno, eso le implicaría que usted delegue quizá prácticamente en la semana medio jornal haciendo esa actividad. Y si la recomendación es para mirar la evolución de la pradera que debe hacerse cada, ¿qué es? Cada 8 días, eso en una hectárea. Si yo ya tengo 5 hectáreas, bueno, quizá haga un muestreo una vez cada 15 días. Y de ahí para arriba, pues si ya tengo 20 hectáreas y tengo 30 hectáreas o 50 hectáreas, pues usualmente lo que haré es nomás muestrear, si soy un poco juicioso, de acuerdo para corregir la cuerda, lo que le estoy suministrando a los animales y eso a los de interés, que serían como las vacas en producción. Entonces, ese en cuanto a costos. Y con esta tecnología, pues si usted quiere ponerse a muestrear todos los días puede hacer el muestreo, recomendable cada 8 días para ir llevando el registro de aforos de los diferentes potreros. Bueno, entonces ese es el módulo aquí de capacidad de carga de aforo digital. En este caso, pues con esta imagen que nos ha compartido Brian, lo hemos desarrollado. Vamos a dejar de compartir Brian y hagámoslo con otra persona. Entonces, de los participantes, ¿quién quiere compartir pantalla y hacer el respectivo aforo con este software? Bueno. Gloria, ¿tienes acceso a computador y tienes listo para trabajar? No, profe, yo estoy con el celular. Ok. A ver, vamos con otro compañero para hacer. Emerson, Sí, señor. listo, puedes compartir pantalla. Claro, por supuesto. Ah, profe, pero usted me tiene que dar la autorización ahí. Sí, señor, ahorita le damos la autorización a Emerson. Convertir en moderador. Cambiar. Listo, Emerson. Bueno, entonces cerramos el ejercicio. Y vamos desde, no vaya más atrás, vaya desde cuando abre el Taurus nomás.
Ciérrelo ahí. Ahí hay dos X en la parte derecha, no en la otra. Esa es la pequeña, cierre ahí. Cierre ahí, siga cerrando. Y ahí estamos en, dígale que cancelar. Ahí estamos en la parte inicial cuando abrimos el software y mm, estamos en los diferentes capítulos, el que sea de nuestro interés trabajar. Como vamos a mirar lo de aforos, empezamos por la cinta de potreros. En potreros ya me despliega ahí las diferentes funciones y está el dron aforos. Voy al icono del dron. Previamente yo ya debo haber tomado las fotografías, alistarlos en una carpeta donde las pueda recuperar para procesarlas. Entonces vaya a su carpeta de fotografías. Dele clic ahí y le da a aceptar. Ahí está empezando a procesar la imagen. Allí tengo el proceso de la imagen algorítmica y le voy a dar clic en foto. Para que me haga el contraste entre la imagen digital que subí y la imagen que está procesada. Entonces ahí tengo las dos imágenes. Ahí hay un aforo de 0. Parece que 83 kilogramos por metro cuadrado, o sea, unos 830 gramos de forraje, con una energía neta de lactancia en megajulios de 3.9, con una materia seca de ese forraje del 18% y con una cobertura de la pradera de un porcentaje como del 91%. Entonces voy a ir a tomar una muestra de un punto que esté en punto postpastoreo. Me voy a hacer a la parte inferior izquierda, donde está más pálido el color. Me parece que estuviera para hacer ahí. Me coloco con el cursor, doy clic sostenido y hago el arrastre. Ahí he tomado la muestra y me voy dentro de el panel de opciones a Zoom In. Zoom In. Y ahí ya estaba como en 930, ahora estoy en 0,6, algo así, que serían como 600 gramos de forraje por metro cuadrado en el punto post-pastoreo. Con esta opción lo que hago es calibrar el algoritmo y luego estoy en Zoom In, voy a Zoom Out, que ya lo calibré, Zoom Out. Vuelve la imagen y voy a debo seleccionar el punto. Desafortunadamente la fotografía no me permite mirar dónde vienen los animales pastoreando y cuál será el pastoreo, el área pastoreal de mañana, pero voy a suponer que lo vamos a colocar en la parte más resaltada del color, en la parte superior,
casi al centro. Sí, ahí colóquele, hágale el arrastre. Eso por ahí como que es árboles. Bueno, entonces de ahí le doy, ya tengo el muestreo y le doy zoom in. Entonces ahí tengo una producción de 1.5 kilo y medio de forraje. Hasta ahí no me dice mayor cosa, pues me dice que en ese punto donde yo he tomado hay esa producción y voy a ver si eso es bueno o si eso es malo o para cuántos animales me sirve esa producción de forraje. Entonces voy a la opción analizar. Ajá, voy a analizar y para ganar leche. Amplío ese árbol de análisis de la capacidad de carga para leche y lo que les comentaba se llena de abajo hacia arriba y luego se lee de arriba hacia abajo. Entonces, días de pastoreo, le vamos a colocar que vamos a estar 3 días en pastoreo y que la recuperación de la pradera va a ocurrir cada 35 días. 3 días más 35 me da 38 la rotación de días de la pradera en 365 días del año. Puedes ampliar ese árbol de análisis. Me va a dar, darle un poquito más de zoom, me va a dar 9.61 número de ciclos por año. Bueno, ya estoy ahí. Allí me pide que coloque el área de la finca. Supongamos que tengo 10 hectáreas, pero me pide que sea en metros cuadrados. Entonces ya le colocaría yo 10.000, 10 hectáreas por 10.000 serían 100.000 metros cuadrados. 100.000 metros cuadrados, entonces subo. Y la disponibilidad de forraje en el año es de 1.451.110 kilogramos de forraje. Ahora, esas opciones de porcentaje de pérdida de pastoreo, porcentaje de pérdida de malezas y porcentaje por pérdida de clima. Si yo no estuviera trabajando directamente el software, puedo aprovecharlo este árbol de análisis de capacidad de carga para colocar los datos manualmente. Si estoy aforando manualmente, tengo los datos, puedo ahí colocar esos porcentajes. Entonces, porcentaje de pérdida en pastoreo usualmente puede ser un 20% por pisoteo. Porcentaje de pérdidas por malezas puede estar en un 5% y porcentaje de pérdidas por clima. Clima puede ser inundaciones o puede ser un verano bien tremendo que me está, digamos, afectando la producción de forraje. Bueno, bajamos ahí la barra. Ese es el árbol, el ramal de la parte de producción de forraje. Ahora vamos a llenar el ramal de la parte de consumo de alimento. Entonces, peso de los animales, coloquémosle unos 600 kilos, 600 kilogramos.
El producción de animales, del animal en litros de leche, una producción de unos 20 litros. Producción litros de leche 20. Y el porcentaje de materia seca del pasto estaba en el 18%. Porcentaje de materia seca. Subimos para mirar lo que nos está diciendo nos está diciendo lo siguiente, que en esa pradera de 10 hectáreas, que tiene un aforo de de kilo y medio, de 1500, de 1,5 kilogramos de producción de forraje por metro cuadrado, tiene una capacidad de carga de 41 unidades gran ganado. Vamos a bajar y le vamos a decir que tenemos una suplementación de un 20%. De un 20%, y eso nos va a incrementar la capacidad de carga. Entonces, le repito, ese 20% hace referencia al porcentaje que nosotros estamos dando en concentrado con respecto a el consumo de materia seca para el peso y para la producción o el nivel de producción de leche que tienen estos animales en el caso del ejercicio. Y esta vez ya nos subió esa capacidad de carga al 51 unidades gran ganado en esas 10 hectáreas, que equivaldrían prácticamente a 5 unidades gran ganado por hectárea. Esa es la que es. Voy a dejar de grabar para que no se nos vaya muy el video, la grabación demasiado, no se haga muy. Voy a detener la grabación.